Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No sé si habéis relacionado lo suficiente lo que habéis visto en imágenes, colores, música. ¿Os ha llamado la atención algo en concreto de lo que habéis visto? ¿Alguna cuestión en particular? ¿O no habéis estado por la cuestión? ¿Habéis oído que se oía un Ave María mientras se veía una cierta puerta en color azul? ¿No? Vale, me lo temía. Bueno, es la puerta de Istar. En el museo y hay toda una fotografía donde aparece esa puerta de Istar, era una puerta de las de Babilonia, la importante, y lo hemos puesto en color azul y un Ave María, y lo lógico era, bueno, lógico si se estaba pendiente, era pensar, ¿qué relación tiene esto? Un Ave María con la época de Babilonia, ¿en qué cuadra? Y con la puerta de Istar en concreto, ¿qué era Istar? La diosa Istar. Ya no os digo nada más al respecto, porque algo de esto al final veremos, pero sobre todo será a partir ya de la siguiente conferencia. Dicho esto, vamos directamente por el tema de hoy, de los descendientes de Caín. Y os advierto que hoy vamos a tener lectura, pero es una lectura que normalmente será difícil que leáis por vosotros mismos o que nadie os llegue a comentar. Vamos a ver datos introductorios de los documentos históricos de la masonería. ¿Hay algún masón entre vosotros? Pues si hay alguno, bienvenido, porque no es la primera vez que han habido masones aquí. Y si alguien es masón, conocerá lo que vamos a presentar hoy. En alguna conferencia anterior mostramos algún escrito de una Biblia masónica de Estados Unidos, antigua, y nos decía algo que empezaba a negar parte de lo que veremos hoy aquí. Lo que veremos hoy aquí directamente es, ahora, para empezar, sobre las constituciones de Anderson. Son el pilar fundamental de la masonería. Bueno, su constitución. Vamos a leer un poco, he hecho una concentración prácticamente de lo que es, para que veáis los demás, los que no sabéis de qué va esto, un poco en qué consistió. El reverendo James Anderson y el capellán del príncipe de Gales, Jean Théophile des Aiguilleux, elaboraron estas constituciones recogiendo la información disponible en su momento, haciendo de este el documento fundacional de la francmasonería. ¿Alguno de vosotros lo ha leído alguna vez? ¿No? Anderson fue un personaje clave en la historia de la francmasonería. Parece ser que fue escocés, no es seguro, y nació sobre 1680. Se trasladó a Londres para llevar una congregación de protestantes franceses. Fue famoso por sus sermones, o sea, era protestante, de religión protestante, cristiano pero no católico. En 1721 era miembro de la Gran Logia de Londres. La Logia de York, entre otras, se opusieron al texto constitucional, pero fue finalmente aprobado y publicado en 1723 y sigue siendo la base organizativa de la masonería anglosajona, o sea, de la parte británica, para que me entendáis. Destruyeron muchos documentos antiguos en los que se basaron porque creían que estaban muy influenciados por la cuestión papal y eran perjudiciales para la francmasonería. Por tanto, fijaos, es protestante, hacen toda esta constitución masónica, pero a su vez hay cosas que suprimen porque dicen que eso está afectado por la cuestión papal y ellos, como protestantes, no querían congeniar con la cuestión católica. Veremos algo de todo esto. En 1738 hizo una nueva versión de las constituciones donde se establece que la hermandad es de origen cristiano. Fijaos, esto es interesante porque las logias o la francmasonería inglesa, británica en general, anglosajona, se dicen como cristianos. ¿Pero la francesa también? No. La francesa no necesariamente necesitan creer en un ser creador. Pero mirad qué nos dice ahora. Y añade el relato del asesinato del maestro de construcción del templo de Salomón, Hiram Abif. Primeramente, no estaba
este personaje incluido allí. ¿Quién era Hiram Aviv? Era alguien de Tiro, hijo por parte de alguien del pueblo hebreo, judío, y a su vez por parte de alguien de Tiro, que eran fenicios. Sale este muchacho, que ya seguramente no era un muchacho cuando fue llevado al templo para hacer el templo de Salomón, y se escriben maravillas sobre Hiram Aviv. Hace muchos años presenté una conferencia dedicada precisamente a este personaje, para ver si realmente lo que decía la masonería sobre él era cierto o era algo muy distinto. Quizás algún día, cuando iremos avanzando en el tiempo, a medida que vayamos haciendo conferencias, llegará el punto en que hablaremos sobre este personaje de nuevo para aclarar más conceptos. Estas constituciones muestran a Adán como el primer masón. ¿Qué os parece esto? El primer masón es Adán, según ellos. Y nombran al Creador por primera vez como el gran arquitecto del universo. En la conferencia anterior vimos quién fue el primer iniciado. Verdaderamente Adán era un primer iniciado por Dios. Pero luego hubo un primer iniciado que precisamente no es iniciado por cuestión divina. Y ese es Caín. Y tienen sus descendencias, unos y otros. Bien, pues ya veis, ellos hablan de Adán como el primer masón, tal como recogen el concepto ellos de lo que es un masón. Vamos ahora a ver qué aparece en el manuscrito Cook, publicado en 1861, pero escrito alrededor de 1450. James Anderson utilizó partes del manuscrito, o sea, es anterior a lo que os he dicho en un principio. ¿De dónde está extraído? No me lo invento. Hermes Amistad, número 53, es la logia de Valladolid, en España. Allí podéis encontrarlo vosotros mismos. Yo no os lo he puesto todo, porque es largo. Sencillamente he cogido las partes, he seleccionado lo que va acorde al tema que vamos a tratar. Dice esto: demos gracias a Dios, nuestro Padre glorioso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que está en ellos, y que Él conoce en virtud de su gloriosa divinidad. Por tanto, ciertamente lo relacionan todo muy cristianamente, ¿no? Vale. Mirad qué explicaciones van dando ahora. Y ahora procederé con mi argumento. Comprenderás que de entre todas las artes del mundo, la más importante es el arte del hombre. El arte de la construcción tiene la mayor importancia y la mayor parte en la ciencia de la geometría. ¿Geometría os suena de algo en la masonería? Sí, ¿no? Compás, escuadra y tantas cosas más. Como está escrito y dicho en la historia, en la Biblia, en el Policronicón, una crónica ilustrada, y en la historia de Beda, en De Imagine Mundi, y en el Etymologarium de Isidoro, en Metodio, obispo y mártir, y en muchos otros. Digo que la masonería es el principal arte de la geometría, como pienso que bien puede decirse, porque fue la primera en ser creada, como se dice en la Biblia en el libro primero del Génesis, capítulo 4. Y también todos los doctores mencionados lo dicen, y algunos de ellos más abierta y simplemente respecto a cómo está dicho en la Biblia. El hijo directo de la estirpe de Adán, descendiente de las 7 generaciones de Adán antes del diluvio, fue un hombre llamado Lamed o Lamec, que tenía 2 mujeres. De la primera, Ada, tuvo 2 hijos, uno llamado Jabal y otro Jubal. Esto, ¿recordáis? En la última conferencia lo estuvimos presentando. El mayor Jubal fue el primer fundador de la geometría y de la construcción, y construyó casas y es llamado en la Biblia Pater Habitantium Intentoris Atque Pastorum, es decir, padre de los hombres que viven en tiendas, o sea, en casas. Fijaos que lo cita en latín, ¿eh? Y fue maestro de Caín y jefe de todos sus trabajadores cuando hizo la ciudad de Enoc, que fue la primera ciudad nunca construida y que Caín entregó a su hijo y la llamó Enoc. Interesante lo que dice, y fue maestro de Caín. Es algo sorprendente. No termina de cuadrar este concepto. Y cuando le hace esta ciudad dice, y ahora es llamada Efraín. La Biblia dice en verdad en el capítulo 4 del Génesis que Lamed tuvo de otra mujer llamada Zila un hijo y una hija. Sus nombres eran Tubal-Caín, el hijo, y la hija fue llamada Naama.
Y como dice el Policronicón, fue la mujer de Noé. Que esto sea o no verdad, no lo sabemos. Bien, ya vimos que esta mujer Naamá existió y no fue precisamente la esposa de Noé, sino de su hijo, Cam. Te digo que este hijo, Tubal-Caín, fue el fundador del arte de la herrería y de todas las artes de los metales, esto es, del hierro, del oro y de la plata, como dicen algunos doctores, y su hermana Naamá fue la fundadora del arte del tejido. Hilaban el hilo y elaboraban el hierro y se hacían vestidos como podían. Pero la mujer Naamá encontró el arte del tejido, que es ahora llamado el arte de las mujeres. Y estos tres hermanos sabían que Dios se vengaría del pecado, o con el fuego o con el agua, y pusieron el mayor cuidado para salvar las ciencias que habían encontrado, y se aconsejaron entre ellos. Y gracias a su ingenio, se dijeron que había dos tipos de piedra de tal cualidad que la primera jamás podía ser quemada, y esta piedra es llamada mármol, y que la otra piedra no podía ser hundida, y esta piedra es llamada laterus. ¿Os habéis fijado que he hablado de Naamá aquí? Estuvimos hablando de ella en la conferencia anterior. Y estuvimos hablando de tejedora. Por favor, quedaos con este concepto, porque a medida que vayamos avanzando en las nuevas conferencias, vamos a hablar sobre esta mujer, sobre los tejidos y toda una historia que va a abarcar hasta nuestros días. Sí, hasta nuestros días. Y no tiene que ver solo con hacer vestiditos, ¿eh? Va mucho más allá de esto. Bueno, fijaos también aquí como nos dice que para salvar ese conocimiento, dicen que trabajan en dos tipos de piedra distintas para que si hay la hecatombe, sobrevivan sus conocimientos. ¿Será verdad esto? Mirad cómo lo cuentan ellos. Nosotros vimos que esos conocimientos se transmitían por generaciones, de padres a hijos, no por nada escrito, pero ellos lo enmarcan así. Y mirad qué llegan a contar al respecto. Y por ello idearon escribir todas las ciencias que habían encontrado en estas dos piedras, de manera que si Dios se vengaba con el fuego, el mármol no fuera quemado, y si Dios se vengaba con el agua, la otra piedra no se hundiera. Y por ello rogaron al hermano mayor de Jabal que construyera 2 columnas con estas 2 piedras, esto es, mármol y laterus, y que esculpieran los 2 pilares todas las ciencias y las artes que habían hallado. Interesante que citen que son 2 columnas, donde hay todo el conocimiento. ¿Qué tienen las logias masónicas? ¿No tienen 2 columnas? ¿Y el templo de Salomón? También. ¿Había todo el conocimiento allí escrito? Es una tergiversación de lo que aparece en el texto bíblico. Ellos aplican algo sobre eso que realmente no era correcto. Bueno, ya hablaremos algún día de esas 2 columnas de Salomón. Pero fijaos que ellos dicen que hacen todo esto para que se salve ese conocimiento. Y así se hizo. Y por ello podemos decir que fueron muy hábiles en la ciencia que se inició y que persiguió su fin antes del diluvio de Noé. Sabiendo que la venganza de Dios se produciría, sea con el fuego o con el agua, los hermanos, como por una especie de profecía, sabían que Dios ordenaría una y por ello escribieron en las 2 piedras las 7 ciencias, pues pensaban que la venganza llegaría. Por lo que dicen aquí, ellos eran conscientes que Noé no mentía, porque estaba anunciando 120 años antes de que aconteciera que iba a haber el diluvio y la destrucción. Y ellos sabían que Noé no mentía, era un hombre realmente dedicado a Dios y que eso se iba a cumplir. Estuvimos diciendo en la conferencia anterior y cómo es que esa señora que entró, esposa de Cam, que fue la que fue instruida por su madre antes del diluvio, se casa con un hijo de Noé, entra allí y luego esta señora, después del diluvio, transmite esos conocimientos también. No será cuestión de hombres, será cuestión también de mujeres. Bueno, pues todo esto lo podéis ver en la conferencia anterior si no lo habéis visto. Luego ya mostraremos dónde la podéis encontrar, porque esto es sumamente importante. Y ocurrió que Dios se vengó y hubo un tal diluvio, que todo el mundo fue sumergido y murieron todos menos 8 personas. Y fueron Noé y su mujer y sus 3 hijos y sus mujeres. Y de estos hijos procede todo el mundo. Y los 3 hijos fueron llamados de este modo, Sem, Cam y Jafet. Y este diluvio fue llamado el diluvio de Noé, porque solo se salvaron él y sus hijos. Y los que no creáis que hubo un diluvio, nosotros en el museo, podéis verlo, tenemos
Las fotografías del Arca de Noé, cuando estuvimos de expedición allí, la madera petrificada, los análisis hechos, etcétera, etcétera. Algunos siguen diciendo que esto es falso. Pues id hasta Turquía, a los montes Ararat, y veréis que sigue estando allí, incluso con sus 3 plantas. En fin, el escáner no miente. Y muchos años después del diluvio, como narra la crónica, estas 2 columnas fueron halladas. Y como dice el Policronicón, un gran doctor llamado Pitágoras encontró una, y Hermes, el filósofo, encontró la otra. Y enseñaron las ciencias que en ellas hallaron escritas. ¿De Hermes qué viene? ¿Qué palabra sucede después? ¿Una derivación de Hermes? Hermético, ¿no? Algo cerrado, algo oculto. Cualquier crónica, la historia y muchos otros doctos, y principalmente la Biblia, testimonian de la construcción de la Torre de Babel, y está escrito en la Biblia, Génesis capítulo 10, que Cam, hijo de Noé, generó a Nimrod. Os he mostrado las imágenes, no sé si os habéis fijado al principio, un señor que aparecía con un leoncillo y peleándose con un león grande. Era Nimrod, luego veremos más. ¿Y quién dice que era este señor? ¿Lo habéis visto? Y que este se convirtió en un hombre fuerte como un gigante y que fue un gran rey. Y hablando de gigantes, ¿eran gigantes esta gente o es una forma de decir que sencillamente era alguien sumamente poderoso? Sí, es cierto, va por esto. Pero es que realmente eran gigantes, eran postdiluvianos. Y si habéis visto en el museo que tenemos allí, hay un fémur, que es la réplica del que se encontró cerca de la región del Arca, de 1,20 m, con lo cual se denota que sí había personas de 4 metros y pico de altura. No son bromas. Las cosas han ido cambiando, pero gracias a la arqueología las cosas salen siempre que se puede o te dejan. Mirad ahora qué nos dice. Y el inicio de su reino fue el del verdadero reino de Babilonia, habla de Nimrod, de Arak y Arcad y Calán y de la tierra de Senar, o Senir. Y este mismo Nimrod inició la construcción de la Torre de Babilonia y enseñó a sus obreros el arte de la construcción. ¿Fue él el que hizo esto? Y este mismo Nimrod inició la construcción de la Torre de Babilonia y enseñó a sus obreros el arte de la medida y tenía muchos constructores, más de 40.000. Y los amaba y los tenía en gran estima. O sea, ¿cómo lo pinta aquí a Nimrod? ¿Malo o bueno? Alguien que ama mucho a la gente que colabora con él, muy solidario. Eso es bueno, ¿no? ¿Y eso fue cierto? Ya lo veremos. Porque esta es la base de la masonería, señores, ¿eh? Recordad esto, ¿eh? Y esto está escrito en el Policronicón y en otras historias, y en parte atestiguado en la Biblia, en el capítulo 10 del Génesis, donde se dice que Asur, que era un pariente vecino de Nimrod, salió de la tierra de Senar y construyó la ciudad de Nínive y de Plateas y muchas otras, y así dice. Y habla aquí lo mismo, pero en latín. La razón quiere que digamos abiertamente cómo y de qué modo fue fundado el oficio de la construcción y quién fue el primero en darle el nombre de masonería. Que debería saber lo que está dicho y escrito en el Policronicón y en Metodio, obispo y mártir, que Asur, que fue digno señor de Senar, pidió al rey Nimrod que le enviara masones y operarios del oficio que pudieran ayudarle a construir la ciudad que deseaba edificar. Y Nimrod le envió 300 masones. Y cuando debían partir, les llamó ante sí, estad atentos, y les dijo esto: debéis acudir ante mi primo Asur para ayudarle a construir una ciudad, pero vigilad de que esté bien dirigida. Os voy a dar un encargo provechoso para vosotros y para mí. Cuando lleguéis ante este señor, procurad ser tan leales hacia él como lo sois conmigo. Haced como si fueseis hermanos y permaneced lealmente unidos. Y que aquel que tenga mayor habilidad enseñe a su compañero y se guarde de guiarle contra vuestro señor, para que así yo pueda recibir mérito y agradecimiento por haberos enviado ante él y por haberle enseñado el arte. Buenas cosas todo, ¿eh? Pero él saca un beneficio también. Y ellos recibieron el encargo de su patrón y señor, y llegaron ante Asur y construyeron la ciudad de Nínive, en el país de Plateas.
y otras ciudades entre Cale y Nínive. Y de este modo el arte de la construcción fue engrandecido e impuesto como ciencia. Nuestros primeros antepasados, los masones, tuvieron esta responsabilidad, como está escrito en nuestros deberes. Por tanto, se basan en Nimrod. La masonería está basada también, no solo en Caín, como vimos, sino en Nimrod. Y nos continúa diciendo: y él les dio el deber de llamarse uno a otro compañero, y no de otra manera, porque pertenecían a un mismo arte y eran de sangre noble e hijos de señores. O sea, no don nadies, ¿eh? Y que el más hábil debía ser el guía en el trabajo y ser llamado maestro. Y le atribuyó otros cometidos que están escritos en el libro de los deberes. Y así ellos trabajaron con los señores de la tierra y construyeron ciudades, castillos, templos y palacios. ¿Os dais cuenta de qué dicen que construyeron? La masonería dice, ¿el qué? Que ellos han hecho esto a través de la historia y las catedrales y todo eso, ¿no? Bueno, en ese tiempo los hijos de Israel que habitaban en Egipto aprendieron el arte de la masonería. Solo os digo que hay lugares donde dicen que fue Abraham el que les enseñó a los egipcios la masonería. Señores, es un auténtico disparate, pero lo dicen. Y luego, cuando fueron conducidos fuera de Egipto, llegaron a la tierra de Beshet, que ahora se llama Jerusalén. ¿Qué cosas? Y el rey David inició la construcción del templo de Salomón. El rey David amaba a los masones y les dio derechos como antes no tenían. ¿Fue el rey David el que hizo ir masones a construir el templo? No. David prepara todo el material, pero él no edifica el templo ni hace venir a nadie. Eso es posterior con su hijo Salomón. Hay una diferencia, ¿eh? Y grande. Por tanto, hay cosas que ya no van cuadrando. Y en la construcción del templo, en tiempos de Salomón, como se dice en la Biblia, en el tercer libro Regum Intertius Regam, capítulo 5, Salomón tenía 80.000 constructores a su servicio. Y el hijo de Tiro era su jefe. Y en otras crónicas y en otros libros de masonería se dice que Salomón les confirmó el encargo que David, su padre, había dado a los masones, y el propio Salomón les enseñó en formas poco distintas de las usadas ahora. Y de allí esta importante ciencia fue llevada a Francia y a otras regiones. Por eso nace tan fuertemente la masonería en Francia. Por esto dicen. Pero ahora hay que plantearse otras cuestiones. ¿Sabéis que Salomón se equivocó? ¿Sabéis que si hacéis análisis histórico, en el Antiguo Testamento sucede algo? ¿Recordáis que los hebreos van por el desierto y preparan unos utensilios puestos en un tabernáculo, en unas tiendas? Hay la famosa Arca de la Alianza que llegan a hacer, etcétera, etcétera. Y dice que Dios pone una gran inteligencia y un saber hacer en ciertas personas para que hicieran eso y eran del pueblo de Dios. Dios indica al texto que él no quería que gente que no estuviera en la misma creencia hiciese cosas para él, porque sabía que eso pudriría en algo. Y no solo por lo que podían hacer, sino por lo que pudieran compartir en líneas de pensamiento que no eran adecuadas. Eso lo traté en una conferencia, ya lo volveremos a tratar en su momento. Por tanto, David no es que amara precisamente a este gremio en un principio, para nada. Salomón metió la pata. Y os anticipo algo. Precisamente este hombre de Tiro, que algunos confunden con el rey de Tiro porque se llamaba igual, la lió entre el pueblo hebreo, entre el pueblo judío. La lió y bien liada. Y pasa curiosamente a ser una referencia para el mundo de la masonería. ¿Qué cosas? Dejamos ese manuscrito, vamos ahora al manuscrito Dumfries de 1710. Plegaria introductoria. Que el Padre Todopoderoso de Santidad, con la sabiduría del glorioso Jesús, por la gracia del Espíritu Santo, que son tres personas en un solo Dios al que imploramos, esté con nosotros al comienzo y nos conceda la gracia de encaminarnos hacia Él en esta existencia mortal de aquí abajo, de modo que podamos llegar a su reino que no tendrá fin. Amén. Muy cristiano también esto, ¿verdad? Planteamientos totalmente cristiano.
La forma del juramento. Esto os va a sonar. Las obligaciones que ahora os enumeramos, así como las restantes obligaciones y secretos que se relacionan con los francmasones y con todos quienes han sido acogidos en su asociación por curiosidad, al igual que las deliberaciones de esta santa logia, cámara o sala, no deberéis divulgarlos ni desvelarlos, ni directa ni indirectamente, a cambio de algún don, presente o recompensa, ni por cualquier otra razón, sea padre o madre, hermana o hermano o hijos, o extraños o a cualquiera otra persona. ¿Sociedad secreta, sí o no? Sí, no es discreta, es secreta. Utilizan la palabra secreta. Voy a contar cómo empezó esta ciencia al principio, dice este manuscrito. Y nos vuelve a hacer algo de historia. Aquí nos da algunos detalles adicionales. Los hijos de Lamec y las 2 columnas. Antes del diluvio de Noé, había un hombre llamado Lamec que tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ada, esta Ada dio a luz a 2 hijos, el mayor de nombre Jabel y el otro Jubal. Y la otra mujer tuvo un hijo llamado Tubal-Caín y una hija de nombre Naama. Y una vez más destaco, Naama. Y estos hijos inventaron todas las ciencias y oficios del mundo. Jabel era el mayor e inventó la geometría. Poseía rebaños de ovejas y alumbraron corderos en los campos, a los que construyó refugios de piedra y madera, tal y como podéis hallarlo en el capítulo 4 del Génesis. Y su hermano Jubal inventó el arte de la música vocal e instrumental. Y el tercer hermano inventó el trabajo de forja en cobre, acero y hierro. Y su hermana inventó el arte de tejer y del manejo de la rueca y el uso. Y diréis, ¿y por qué te detienes tanto en esto? Pues id preparándoos por lo que os iremos mostrando al paso del tiempo en las siguientes conferencias, porque esto que parece algo anecdótico es la clave para entender muchas cosas hasta de nuestro mismísimo tiempo. Estos hijos supieron que Dios quería vengarse del mundo por sus pecados, fuese por el fuego, fuese por el agua. Sin embargo, preocupados ante todo por el provecho de la posteridad, prefirieron antes las ciencias que habían inventado que sus propias vidas. Por ello grabaron estas ciencias en unas columnas de piedra, de modo que se las pudiera hallar tras el diluvio. Una era de la piedra llamada mármol, que no puede quemarse al fuego. El otro monumento era de ladrillos, que no pueden disolverse en el agua. Y atención ahora, Hermorian Nimrod. Quedaos con estos nombres. Vamos a ver por qué. Luego, tras el diluvio, el gran Hermorian, hijo de Cush, o Cush, y Cush era hijo de Cam, segundo hijo de Noé, Hermorian fue llamado el padre de la sabiduría, a causa de aquellas columnas que halló tras el diluvio con las ciencias grabadas encima. Las enseñó durante la construcción de la Torre de Babilonia, donde se le llamó Nimrod, o poderoso ante el Señor. Hermorian igual a Nimrod. ¿El Hermes igual a Nimrod? Ya hablaremos más de todo esto. Y mirad ahora qué nos dice. Nimrod profesó la masonería, arquitectura por deseo del rey de Nínive, su primo. Fijaos que dice donde se le llamó Nimrod, o poderoso ante el Señor. Poderoso ante el Señor quiere decir que era bueno, que trabajaba para el Señor, o para todo lo contrario. Ya lo veremos al final de la conferencia de hoy. Nimrod profesó la masonería y arquitectura por deseo del rey de Nínive, su primo. Formó masones albañiles y los recomendó al señor del país para levantar toda la gama de construcciones entonces en boga, y les mostró signos y toques para que pudiesen entre ellos distinguirse de todo el resto de hombres sobre la tierra. ¿Sigue haciendo lo mismo la masonería? Sí, por supuesto. La manera de sus deberes. Primeramente, que se amen los unos a los otros. Ahora se los digo que si esto lo dice Jesús, os lo tragáis seguro. Pero resulta que lo dijo Nimrod. Primeramente, que se amen los unos a los otros y que sirvan al Señor del cielo con corazón verdadero y sincero, a fin de prevenir su futura venganza. Que sean honestos, rectos y leales hacia su señor patrón, de forma que el susodicho Nimrod pueda obtener reverencia y honor por habérselos mandado. Si haces esto, estás alabando a Nimrod. Y que no haya maniobras, intrigas, división, disimulo ni desacuerdo entre ellos.
porque de no ser así, Dios los volvería mudos como en el pasado, cuando confundió su lenguaje a causa de su presunción, lo que pasó en la Torre de Babel. Fue la primera vez que los masones se preocuparon por su oficio. Que se amen sinceramente los unos a los otros, que preserven la ley de Dios escrita en sus corazones. Yo me pregunto, si todo esto venía de la simiente de Caín, pasa por Lamec, pasa por estos señores, llega a Nimrod, ¿estos señores guardaban la ley de Dios? ¿Los 10 mandamientos? Estos señores, resulta que en la Torre de Babel tenían lugares dedicados a los ídolos. Cuando el mandamiento bíblico, el segundo mandamiento, te dice que no tengas imágenes para adorar. El catolicismo esto se lo tiene que pensar bastante, ¿eh? Pero también hay un mandamiento que dice, el cuarto, que debes observar el sábado como día de reposo. ¿En algún lugar encontraréis que esta gente guardara el sábado? ¿Encontráis a los masones que expliquen a los suyos, que se dicen tan cristianos, que observen el sábado también? No. Entonces, esto no cuadra. Me están engañando. No sé si con mala intención, pero esto no es así. Que guarde ante todo los secretos de la logia y los secretos mutuos. Que se llamen unos a otros compañeros y que se abstengan de todo apodo malsonante. Que se comporten como hombres de arte y no como groseros incultos. Que envistan a uno de los más sabios entre ellos para ser maestro del resto y supervisar la obra. Que no traicionen la confianza depositada en ellos, ni por amor ni por inclinación a las riquezas, y que no se designen a nadie falto de inteligencia para ser maestro de obras del Señor, con objeto de que el oficio no pueda ser causa de escándalo. Que denominen maestro al director de la obra durante el tiempo que trabajen con él. Fijaos cómo se mezclan cosas muy buenas con cosas que no cuadran. ¿Cuál es la mejor forma de engañar? Imaginaos que se os aparece un diablo, ¿vale? ¿Cómo os va a engañar mejor? ¿Diciendo todo mentiras? No, porque se notaría mucho, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de engañar? Decir una gran parte de verdad, pero colar la mentira. Y ya has caído, ya te la ha pegado. Y el susodicho Euclides les escribió un libro de las Constituciones y les hizo jurar, según el mayor juramento en boga en aquel tiempo, que observarían fielmente todas las prescripciones contenidas en las constituciones de la masonería. Y decretó para ellos una paga suficiente para que pudiesen vivir como hombres de arte y de ciencia. Decretó asimismo que se reunirían y se juntarían en asamblea a fin de deliberar en las materias que conciernen al oficio y arte de la geometría, que no deberían congeniar con quien no esté debidamente calificado y regularmente ordenado, creado en una verdadera logia, y que se mantendrían a buena distancia de cualquier desorden, sin lo cual Dios introduciría entre ellos una segunda confusión que se demostraría peor que la primera, peor que la Torre de Babel, quiero decir. No os muestro más escritos. Os hemos mostrado las bases de la masonería. Y este era Nimrod. Os lo había mostrado al inicio. No sé si os habéis fijado mucho en él, en ese montaje musical. Este era Nimrod. ¿Veis que lleva un leoncillo? ¿Sí? Aquí lo veis peleando contra un gran león. Era poderoso, ¿verdad? El texto dice poderoso cazador ante el Señor. Nimrod. Mirad aquí qué nos dice en este artículo sobre historia antigua. Héroe legendario mencionado en la Biblia y conocido en las tradiciones judía, cristiana e islámica. La leyenda dice, también existía una tradición positiva sobre Nimrod. Si dice que existía una tradición positiva sobre Nimrod, es que hay algo que dice todo lo contrario sobre él. Hallad en un Targum, traducción aramea de la Biblia, atribuida a Jonatán, basada en las palabras un poderoso cazador como Nimrod ante el Señor, que se leían como un poderoso guerrero para el Señor. ¿Para el Señor? Pues esto estaba muy mal leído, porque no era para el Señor. En esta tradición se presentaba a Nimrod abandonando Babilonia porque se negó a participar en la construcción de la Torre de Babel.
ostras, era un santo. Este hombre era de un pueblo de Dios, no quería participar de eso que hicieron allí tan catastrófico. ¿Este era Nimrod? ¿En serio? En un diccionario nos dice claramente el nombre de Nimrod en hebreo es valiente, poderoso, esto lo era, o rebelión. ¿Rebelión de qué? Rebelión contra Dios. Esa era la verdadera historia de Nimrod. Era un hombre cazador no solo de animales, sino de hombres. Era un guerrero. Quería instaurar un reino. Quería instaurar un nuevo orden mundial. La Torre de Babel era eso, estar todos unidos. No hay un lugar en Europa donde se reúnen políticos de toda Europa que tiene una cierta forma la construcción. ¿Por qué? Porque es una Torre de Babel actual. Claro, gente de un país, de otro, una lengua, otra. Copia de la Torre de Babel. Una unidad europea. Pues sabéis que dentro de poco vamos a hablar de una profecía donde hablaba de eso, que eso iba a acontecer. Y os vais a quedar impresionados cuando veáis cuándo se escribió. En fin, ya vemos solo por la interpretación de la traducción literal de esas palabras, de esos nombres, cómo Nimrod no era un siervo de Dios, sino precisamente que seguía lo del linaje de Caín. Por tanto, no, Nimrod no era precisamente un santo, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo puede decir la masonería, este sector de la masonería que se dicen que son cristianos, que quieren hacer tantas cosas bien, y resulta que su base es todo lo contrario? No cuadra. Y si hay algún masón entre vosotros o algún masón va a ver esto, que se lo piense. Que se lo piense, porque no se puede estar en el error. No se puede estar en el error, porque dentro de poco va a pasar algo que va a hacer decidir a las personas en pro o en contra de la verdad. Sí, de la verdad tal cual. Y de eso también trataremos. Sé que hoy ha sido un poco paliza el tema por tanta lectura, pero es que para poder seguir avanzando debemos asentar unas bases. Y las bases deben quedar muy claras. Y no podemos seguir sin destapar lo que hay antes. Ahora termino esta conferencia para anunciaros la siguiente que vamos a tener aquí. No lo va a hacer un servidor. Aquí lo veis. En esta imagen vendrá el escritor del libro Rumbo a la ocupación mundial, Gary K. Es norteamericano. Este señor escribió un libro en 1990 donde mira por dónde él, siendo trabajador del gobierno de Estados Unidos, fue llevado a la ONU. Y en la ONU descubrió, y vaya libro, que hay una serie de sociedades secretas trabajando fuertemente ya en esos años para hacer un gobierno mundial. Y mucha gente ni se lo imagina. Un gobierno mundial que se pretendió en Babilonia, que pretendió Nimrod. Lo mismo. ¿Lo consiguió? No. ¿Lo van a conseguir ahora? Sí, con matices, o no con matices. Y eso también lo veremos. El día 3 de mayo estará aquí. Hará la conferencia y le podréis preguntar, supongo, al finalizar, como otros invitados que hemos tenido. 3 de mayo es un sábado a las 5 de la tarde. Y ya os digo que va a decir cosas sorprendentes. Si no habéis leído ese libro, es difícil de encontrar ahora ya en español, quizás de ocasión podéis llegarlo a encontrar. En inglés sí que aún circula. Escribió otro libro posteriormente. Pues bien, nos va a contar un poco todo esto. Y creo que realmente va a ser interesante. Es cierto que a él le falta algún detalle que no conoce y que nosotros vamos a mostrar. De lo que ya hemos tratado en conferencias durante tantísimos años. Pero conviene que vosotros lo conozcáis. En fin, nosotros lo dejamos aquí. Y ahora os voy a mostrar la página, nuestro canal de YouTube, del Gran Engany Final, donde podéis ver todas las conferencias que hemos presentado aquí en Girona, en directo, no las que hemos hecho años atrás, ni las que hemos estado haciendo por distintas partes del mundo, sino las que hemos emitido desde aquí, que algunos de vosotros habéis estado en todas. Bien, pues
Si no sabéis de qué va todo, empezad por la primera, que para muchos quizá diréis, el auténtico porqué de la guerra de Israel, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que verlo todo, todo. Y después las otras que van viniendo. Y en serio, que después de ver todo esto, lo que iremos presentando, deberéis tomar decisiones. Yo llego hasta aquí. Gracias por haber venido y hasta la próxima conferencia.